Gloria sea su nombre. Así que siempre digo que el que viene el día jueves es porque ha vencido los obstáculos y los desafíos que se han presentado durante el día. Amén. A pesar del cansancio, a pesar de esas dificultades que se presentan, pero estar aquí a mitad de semana a veces es un desafío, pero todos los que están aquí es porque el día de hoy pudieron vencer. Gloria sea a Dios. Amén. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor el día de hoy, esta preciosa tarde, noche ya. Gloria sea a Dios. Así que leemos la palabra del Señor. Vamos a estar bajo el tema, la mayordomía y el reino. Amén. Para los que llevan apuntes, que ellos tienen sus libretas allí. Mateo 25, 14, 17 dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria sea a Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ya este dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también el otro 2. Aleluya. Seguimos aquí. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por ayudarnos, fortalecernos. Gracias por ayudarnos a vencer los diferentes desafíos. En el nombre de Jesús nos presentamos en esta hora, presentamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La iglesia del Señor dice, amén. Gloria sea al Señor. Sabe que como creyentes, como hijos de Dios, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Las Escrituras dicen que estamos aquí en un tiempo temporal, pero mientras nosotros caminamos esta vida, este camino, nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha entregado, de todo lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Así que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O nos movemos, no lo hacemos por hacerlo, sino que Dios es un Dios que es ordenado y es un Dios que tiene principios y que tiene propósitos definidos y concretos para nuestra vida. Así que estamos porque estamos ocupados en algo, en otras palabras. Pero la mayordomía, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Y nosotros solamente somos personas que el cual Dios nos ha confiado, nos ha entregado bienes, talentos y nos dio una vida, pero somos mayordomos y tenemos que aprender a nosotros hacer esos buenos mayordomos, saber ministrar nuestra vida, el tiempo, los recursos, todo lo que Dios nos ha entregado. La mayordomía en el contexto bíblicamente se refiere a la gestión responsable de los recursos, talentos y oportunidades que Dios nos confía. Recuerde que Dios es el Dios que nos da a nosotros ideas, es el Dios que nos abre puertas, es el Dios que nos llena de gracia y de favor y es el Dios que nos ayuda para que nosotros emprendamos, hagamos, desarrollemos proyectos, pero al mismo tiempo Dios también nos llena de dones y talentos. Y nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha entregado, con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted tiene cosas que Dios le ha dado, usted tiene cosas que Dios le ha entregado. Dios ha repartido, leímos estas escrituras, de acuerdo a la capacidad, a la facultad de cada persona. Cada persona tiene capacidades, tiene facultades. Entonces Dios le entregó, dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre que entregó los bienes a sus siervos y dice que él se fue lejos, pero a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 3 talentos. Cuando volvemos al final de esta parábola, nosotros vemos que fue dinero el que les entregó
este, este, este hombre les entregó de acuerdo, dice, a sus capacidades, pero él se fue, ¿verdad? Él se fue y al tiempo él regresó. Es lo mismo que está pasando con nosotros. La Biblia dice que Jesús, el Señor, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, pero él se fue, pero él va a regresar. Él va a regresar. Entonces, habrá un día en que nosotros como iglesia vamos a entregarle cuentas al Señor. Vamos a estar ahí dando cuentas. Y Dios nos va a preguntar a nosotros qué hicimos con los recursos que Él nos dio, con los talentos, con los dones que Él nos dio. Entonces, en esta parábola nosotros encontramos que al que le había dado 5 talentos, dice que Él fue, ¿verdad? Granjeó, dice en esta escritura que vimos nosotros, pero él trabajó con esos 5 talentos y al final de su vida, al final del tiempo, pues él ya había sumado esos 5 talentos y ya no solamente tenía 5 talentos, sino que ahora tenía 10 talentos. Al otro que Dios le había dado 2, le dio 2 talentos, fue y trabajó esos 2 talentos y dice la Biblia que él regresó y traía otros 2 talentos sobre ellos, al cual Jesús le dijo al primero, a los 5 talentos y al de los 2 talentos, Jesús les dijo, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de su Señor. Pero luego dice que llegó al que le había dado un talento, aleluya, y dice que él tuvo miedo, dice que tuvo temor y fue y enterró el talento. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El cual el Señor le respondió diciéndole, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, una de las cosas que tenemos que entender nosotros como mayordomos en la mayordomía es que somos administrativos, pero nosotros trabajamos con lo que Dios nos ha entregado. Nosotros estamos trabajando con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Llámese talento, llámese dones, llámese riqueza. Lo que Dios le entrega, Dios espera que nosotros trabajemos con ellos, que desarrollemos lo que Él nos ha entregado y que superemos, no solamente vengamos a decir al Señor es que tuve temor como este siervo, tuve miedo y así que yo enterré el talento, enterré lo que me entregaste, tuve temor, no quiso trabajar, así que él fue reprendido porque sí recibió un talento y en este sentido tenemos que recalcar que no importa cuánto es lo que Dios nos entrega, pues que puede ser que sea como al que le dio a 5, puede ser como al que le dio 2 y puede ser como al que le dio 1. El principio aquí realmente es multiplicarlo o sumarlo, hacer lo que sume, que no sea lo mismo que Dios nos entregó, sino que el día que nosotros estemos delante de Él, nosotros podamos entregarle más de lo que Él nos entregó a nosotros. Es decir, tenemos que trabajar con lo que Dios nos ha entregado. No podemos esconderlo, no podemos enterrarlo, no podemos pensar que si lo escondemos y que si lo enterramos y que si se lo damos tal como Él nos lo dio, vamos a hallar gracia. No, vamos a encontrar una reprensión de parte de Él porque Él espera que nosotros multipliquemos o sumemos lo que Él nos ha entregado. No importa si son 5 talentos, no importa si son 2 talentos, no importa si es un talento, Dios nos ha dado a nosotros de acuerdo a nuestras capacidades, pero está en nosotros sumarlo, multiplicarlo, está en nosotros hacer que crezca lo que Dios nos ha entregado. Así que es nuestra responsabilidad y es mi responsabilidad. Usted no puede dar cuentas por otro y nadie puede dar cuentas por usted. El día que Dios esté delante de nosotros, el día que nosotros tengamos que dar cuenta de los recursos, talentos, dones que Él nos ha entregado, nadie se va a optar, nadie va a ponerse por usted en ese momento. Usted tiene que dar la cara, usted tiene que hablar en ese momento, usted tiene que explicar en ese momento, usted tiene que decir
en ese momento. Nadie va a hablar por usted, ni nadie se va a poner de frente al Señor por usted. Así que somos responsables de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha entregado. Así que nosotros tenemos que entender que el Padre es exigente y que Él espera el buen manejo y responsabilidad con lo que Él nos ha entregado a nosotros. Nosotros tenemos tiempo para nosotros poder desarrollarnos en lo que Dios nos ha dado. Recuerde que dice que pasando el tiempo, pasó mucho tiempo para que Él regresara a pedir cuentas a su siervo. Y en esta parábola, si usted termina de leer esas escrituras, dice que al final le quitó el talento que tenía y se lo dio al que tenía 10. Hello. Y lo llamó siervo negligente, ¿verdad? Porque no fue fiel. Dios nos dio, quizás es al que le dio 5, tanto como que le dio 2 o a 1, al final era poco. No era mucho, era poco, pero Él dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que lo que Dios nos ha entregado son capacidades, son ideas, son recursos, son talentos, son dones. Quizás no sea mucho, será poco, pero en lo poco que seamos fiel, en lo mucho Dios nos pondrá. Una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros, es que nosotros tenemos que ser justos e íntegros con Dios. Está aquí la iglesia del Señor. Por eso que Jesús dijo en un momento, porque querían tentar a Jesús, dinos pues qué te parece, es lícito dar tributos a César o no. En Mateo capítulo 22, 20 y 21 está la historia como los fariseos y los herodianos querían tentar a Jesús, pero Jesús conocía la intención de ellos, Él conocía el pensamiento de ellos y qué es lo que ellos buscaban con esta pregunta. Sin embargo, Jesús les dijo esto, le dijeron de César y Él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un denario era una moneda que se utilizaba en impuestos en aquella época, era de plata y tenía una imagen del emperador y una inscripción que lo llamaban divino. Entonces, en este sentido, los judíos buscaban la forma de que si Jesús decía que sí, pues entonces estaba entrando en una idolatría, aboliendo uno de los mandamientos, ¿verdad?, de no ser idólatra. Estaban buscando la forma, tentándolo, acorralándolo de alguna manera. Está aquí la iglesia del Señor. Aleluya. Con la moneda expuesta entre ellos, Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen? La inscripción. Los herodianos y fariseos, declarándolo obvio, dijeron de César. Entonces Jesús puso fin a su insensato truco. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el Señor dijo esta palabra, está estableciendo una clara declaración, porque hay dos reinos. Recuerde que está el reino terrenal en el que nosotros vivimos y el reino celestial. Recuerde que nosotros ahora somos ciudadanos del reino. Por lo tanto, los cristianos formamos parte de ambos reinos, tanto como terrenal como el reino espiritual. Entonces formamos o estamos dentro de los dos reinos, pero tenemos que entender nosotros que pues en este país pues pagamos impuestos, ¿no? ¿Cuántos pagan impuestos? Creo que todos pagamos impuestos, porque esa es la responsabilidad que tenemos como residentes, como residimos en este país, pues tenemos esa responsabilidad de pagar los impuestos. Esa es parte de esa responsabilidad de cada uno de nosotros que habitamos o vivimos en este país. Esa es la responsabilidad. Cada año tenemos que pagar taxas. Cuando usted va a comprar, cuando usted compra una tienda, cuando usted compra en cualquier lugar, ahí a usted le cobran algo de más porque se está pagando en taxas por lo que está comprando. Así que ese es del reino terrenal. Pero tenemos que entender nosotros también que pertenecemos al reino espiritual. Tenemos que asegurarnos también de darle a Dios lo que es de Dios. O sea, que lo que nos pertenece a este reino en cuanto a impuestos, pues es de este reino, pero lo que es de Dios, es de Dios. O sea, no podemos, tenemos que ser justos. Por eso que la Biblia nos llama a nosotros a ser justos. En Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25 dice, a quienes reparte y les ha añadido más, y a quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces nosotros tenemos que ser justos para con Dios. No podemos ser injustos, no podemos ser gente
como ciudadanos del reino estamos esperando solamente los beneficios del reino, porque el reino tiene beneficios para sus hijos. Dios tiene respuesta, Dios abre puertas, Dios nos da los recursos, Dios trae sanidad, Dios trae restauración, Él pelea nuestra batalla, Él pelea nuestra guerra. Entonces, como ciudadanos nosotros tenemos derechos al trono, tenemos ese acceso, esa libertad y la bendición de Dios que Él derrama sobre nuestra vida, pero también nosotros como ciudadanos del reino tenemos responsabilidad. ¿Alguien está aquí todavía? Eso es cuanto a la finanza. Cuando usted ve las parábolas talentos, está hablando financieramente, no está hablando de talento. Pero cuando hablamos de talentos o dones, pues primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, según cada uno ha recibido un don, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, si tenemos dones o talentos, también tenemos que ministrarlos. ¿Cómo los ministramos? ¿Cómo somos responsables? ¿Cómo usamos la mayordomía? Cuando lo usamos unos a otros. O sea, mutuamente nos edificamos, mutuamente nosotros nos cubrimos. En otras palabras, su batalla es mi batalla, mi victoria es su victoria, la victoria suya es mi victoria, el dolor suyo es mi dolor, la batalla suya es mi batalla. Entonces estamos mutuamente edificándonos y peleando, ¿verdad? Por aquellas cosas que pasan en nuestra vida, pero a través de los dones, a través de los talentos nos edificamos. Y por eso que la iglesia tiene que ser una iglesia que está unida, una iglesia que no está dividida, una iglesia que no está separada, sino una iglesia que está unida. Cuando somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, aquí puede haber gente que Dios lo usa, son buenos intercesores. Aquí hay hermanos o hermanas que Dios los usa en la intercesión o con los milagros, en la sanidad, en lo profético. Entonces, cuando oramos unos por otros, cuando estamos orando unos por otros y intercedemos unos por otros, estamos nosotros entonces siendo buenos mayordomos de los dones que Él nos ha entregado. Somos responsables de esos dones. Si usted tiene dones, no pueden estar dormidos. Si usted tiene dones, no pueden estar enterrados. Si usted tiene talentos, no pueden estar enterrados. Tienen que estar al servicio de la iglesia. Tienen que estar al servicio de la congregación. Tienen que estar al servicio. Tienen que estar activos, en otras palabras. No puedes enterrar esos talentos, no puedes enterrar esos dones, porque al final vas a tener que ir a sacar esos talentos y esos dones y el Señor te va a decir, siervo negligente. Te dice don para que profetizara. Te di ese ministerio de intercesión para que intercedieras. Hace momento, pero ¿cuánta gente tiene enterrado esos dones, esos talentos? ¿Cuánta gente lo tiene en el olvido y ya se le olvidó que Dios le dio estas riquezas espirituales? Hay gente que está llena de riquezas espirituales, pero tienen enterradas esas riquezas. ¿Está aquí en ese? Porque Dios nos dio riquezas terrenales, finanzas, propiedades, pero Dios nos dio riquezas espirituales. ¿Alguien está aquí todavía? Y tenemos que ser nosotros responsables de esas riquezas espirituales también. No podemos ser una iglesia que es irresponsable, una iglesia que no sabe ser un buen mayordomo, una iglesia que no sabe manejar los recursos. Tenemos que saber cómo manejar los recursos, tanto naturales como espirituales. Tenemos que, como iglesia, ser responsables. Aleluya, y no esconderlo, porque al final lo vamos a tener que desenterrar, como aquel siervo de la parábola que al final tuvo que ir y desenterrar el talento y se le entregó a Dios, y el Señor le dijo, no, pero es que yo no quiero esto así. Esa no fue la visión, esa no fue la idea. La visión es que te desarrollaras, es que crecieras, que lo sumaras, lo multiplicaras. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Así que estos dones o estos talentos o estas riquezas que Dios nos ha entregado vienen porque Dios en su gracia nos entregó a nosotros. No nos pertenece a nosotros, no lo creamos nosotros. Fue Dios que lo trajo, lo impartió a nuestra vida. El
el que tiene don para profetizar, ese don no es de él. El que tiene un don de milagro, ese don no es de él. El que tiene el don para hacer negocio, ese don no es de él. O sea, todo lo que nosotros tenemos, las ideas, la sabiduría, la inteligencia, las habilidades, esos dones, esos talentos, no nacieron en nosotros. Dios nos las entregó a nosotros. Nos dio esas herramientas para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos, para que nosotros conquistemos, para que nosotros nos ensanchemos, para que nosotros crezcamos. Él nos entregó esas herramientas para que nosotros no padezcamos, no suframos necesidades, sino que Él nos dio estas herramientas para que nosotros tengamos una vida plena en Cristo, una vida mejor, una vida saludable, una vida en bendición, una vida feliz, una vida contenta, una vida en la cual podamos decir: Dios ha suplido todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cómo Dios las suplió? Dios abrió los cielos y de repente cayó el pollo en la sala. Hello. Dios de repente abrió el cielo y estaba el manojo de dinero en la mesa. No, Dios te da ideas, te ha dado capacidades para que tú te desarrolles. Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en la medida que tú pongas a funcionar esos dones, esos talentos, esas habilidades. En la medida que tú seas fiel con Dios, Dios va a ir viendo esa fidelidad y va a ir dándote mejores posiciones, mejores capacidades. En la medida que tú vayas desarrollándote. Por eso es que los dones y talentos, las habilidades, los que Dios nos ha entregado, no pueden estar dormidos. Porque dormidos no te van a producir. Enterrados no te van a producir. No vas a tener 2 más, no vas a tener 5 más. Ahora el Señor espera resultados. El Señor le dijo al hombre negligente: por lo menos lo hubieras metido al banco porque al menos yo hubiera recibido intereses. O sea que Dios espera que le entreguemos algo multiplicado. ¿Alguien está aquí todavía? Hello. Hay que mira a tu vecino y dice: multiplica esos dones. Mira a tu vecino y le multiplica esos talentos. Mira a tu vecino y diga: multiplica tus finanzas. ¿Sabes que uno de los propósitos de Dios es que la iglesia crezca financieramente? Uno de los propósitos de Dios es que la iglesia, sus hijos crezcan financieramente. Aleluya. Y Dios nos entregó a la iglesia esas capacidades, esas habilidades. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Entonces hablamos en la mayordomía, financieramente hablando, Dios, somos mayordomos de la finanza. Y nosotros tenemos que ser íntegros con Dios en los diezmos, en las ofrendas. Tenemos que tener esa integridad con Dios. Pero también somos mayordomos de los talentos y los dones. Si usted sabe cantar, sabe adorar, usted tiene que ver cómo le sirve. Usted es una buena servidora, una buena servidora, usted tiene que buscar cómo servir. Si usted tiene esa intercesión en su espíritu, una buena intercesora, un buen intercesor, tiene que apuntarse para ser un intercesor dentro de la iglesia. Si usted tiene esos dones, hermanos, para servir, usted tiene que poner en práctica y echar en dar esos dones. No puede enterrarlos porque un día va a tener que desenterrarlos. ¿Alguien está aquí todavía? Mayordomía, sabe que en la parte moral tenemos que ser mayordomos del cuerpo que Dios nos dio. Usted es mayordomo de su cuerpo, el cuerpo no es suyo. ¿Alguien está aquí todavía? El cuerpo no es suyo, también es de Dios. Hello. ¿Alguien está aquí todavía? 1 Corintios capítulo 6, 19, 20 dice: ¿o no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Hello. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice que nosotros fuimos comprados.
Usted fue comprado. Ya usted no es suyo, usted ya no se pertenece. Antes le pertenecía a quién. Hello. A Satanás. Y antes usted era propiedad del diablo, era de él. Pero Cristo lo compró en el madero y pagó un precio que es el precio de su sangre. Y él pagó ese precio que no es oro, que no es plata, porque si valiera plata usted y valiera oro, los millonarios compraran la salvación. Pero nadie puede comprar la salvación. Nadie puede comprarla porque solamente la sangre de Cristo tiene el poder, tiene el valor suficiente para comprar el alma, para comprar la vida. Así que fuimos comprados con precio de sangre. Entonces ya no le pertenece, no nos pertenecemos a nosotros, ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, ya no le pertenecemos al enemigo, ahora le pertenecemos a Dios. Así que su cuerpo, su espíritu son de Dios. Y la Biblia dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu. ¿Qué es este sello? Pues el sello cuando usted compra algo, una casa, una propiedad, pues hay un sello que dice que ya fue comprada esa casa y tiene un sello y ese sello es la garantía de que esa casa fue comprada. Así que hay un sello que usted tiene y es el sello, es el arras del Espíritu que dice que usted fue comprado. Así que somos mayordomos y como mayordomos del cuerpo y del espíritu que es de Dios, entonces tenemos que saber manejar nuestra vida. Entonces no podemos maltratarnos nosotros mismos, no podemos maltratar este cuerpo, no podemos ensuciar este cuerpo, este espíritu con la idolatría. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo, cuidar esta vida que no es nuestra. Estamos en esta tierra como peregrinos extranjeros, pero tenemos que ser buenos mayordomos de esta vida. Por eso que antes no cuidábamos el cuerpo. Mucha gente le metía droga, le metía alcohol. Alguien está aquí todavía. Se prostituían, no cuidaban el cuerpo. O no cuidábamos el cuerpo, pero ahora tenemos que cuidar el cuerpo que tenemos. Tenemos que cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos que ser buenos mayordomos. Alguien está aquí todavía. Y fíjese que a veces uno hasta para comer tiene que tener cuidado. Y esa es una lucha que uno tiene para cuidarse. ¿Está aquí en la iglesia? Sí, porque hay que cuidarnos. A veces hay gente que muere antes de tiempo porque no se cuidó. Hay gente que no llega al final de sus días como fue predestinado de parte de Dios porque no cuidó el cuerpo, no cuidó su espíritu, no cuidó su vida, no hubo esa mayordomía y la descuidó de tal manera que hay muchos que se van antes de tiempo. Pero Dios quiere que lleguemos hasta la edad que está predestinada. Si Dios quiere que, si Dios predijo que tú cumplas los 80 años, tienes que cumplir esos 80 años. Si Dios dijo que vas a cumplir los 90 años, tienes que llegar a esos 90 años, pero tenemos que ser responsables y ser buenos mayordomos de nosotros mismos. Manejar bien nuestras vidas, cuidar donde vamos, cuidar donde nos metemos, cuidar en lo que hacemos. Tenemos que ser buenos mayordomos y buenos administradores de nuestra vida. Así que este cuerpo y este espíritu tienen que estar en los cultos de los jueves, en los cultos de los domingos, tienen que buscar de Dios porque no es nuestro. Tiene que estar en la vigilia porque no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. No les podemos negar el tiempo que es de Dios. Cuando tiene que ir a la oración, tiene que ir a la oración. Aló. El libro de Juan capítulo 15 dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y dice que apartados de él nada podemos hacer. Necesitamos estar adheridos a él.
Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Aleluya. Y cuidar este templo. Ahora, Romanos capítulo 12, verso 1 dice, pero por consiguiente, hermanos, ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que presentarnos cada vez que nos presentamos en las mañanas a buscar a Dios en oración, estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio. Cada vez que venimos a la casa del Señor, estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Por qué en sacrificio? Porque estamos negando muchas cosas. Porque nos estamos negando a muchas cosas. Por ejemplo, hoy pudieron haber estado en otro lugar. Ustedes no están aquí porque no tenían nada que hacer en la casa. Ustedes están aquí porque querían estar en la casa de Dios. Vencieron los desafíos, vencieron los obstáculos. No porque no tenían nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Y sobre todo trabajo, porque trabajo es lo que más hay. Pero decidieron presentar ese cuerpo a la presencia de Dios. Y uno lo presenta como sacrificio porque muchas veces nos cuesta poder venir a la casa del Señor. Algunas veces hay problemas, algunas veces hay enfermedades, algunas veces hay una crisis en la familia, hay algo siempre que se presenta, pero determinamos presentarnos como nuestro cuerpo vivo y santo en sacrificio a nuestro Dios. ¿Y esta es responsabilidad de quién? De cada quien, porque tu vecino no te va a ir a obligar y a traerte a la casa chineado para venir a la casa del Señor. Los servidores no pueden ir a buscarte a tu casa y traerte chineado a la casa del Señor. Tú tienes que querer, como mayordomo que eres de tu vida, tú te exiges y te presentas como sacrificio vivo y santo al Dios eterno. Aleluya. Entonces, somos mayordomos. Dile a tu vecino, tú le perteneces a Cristo. Aleluya. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Él. Aleluya. Y eso es una bendición porque nos trajo a libertad. La Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos herederos y somos coherederos. O sea, tenemos todo lo que le pertenece a Cristo, todo lo que le pertenece a Él, todo lo que el Padre le dio a Cristo, también es nuestro. Aleluya. También nos pertenece a nosotros. Y número 4, tenemos que ser buenos mayordomos en el área evangelística. Tenemos que ser buenos mayordomos. Se nos ha confiado el mensaje del evangelio. Libro de Mateo capítulo 28, versos 16 y verso 20. Se nos ha confiado el mensaje de la salvación. Se nos ha confiado a nosotros este mensaje. No se los confió a los ángeles, no se le confió a nadie más que a la iglesia. Tenemos que ser buenos mayordomos para nosotros llevar este mensaje, impartir este mensaje, anunciar este mensaje de las buenas nuevas. La iglesia es responsable y tiene este mandamiento. ¿Alguien está aquí todavía? Y nosotros somos mayordomos de este mensaje. Somos los llamados a anunciar esta palabra bendita. Somos los llamados a anunciar el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Mira a tu vecino y dile, tú eres mayordomo en el área evangelística. Tenemos que ser responsables de este mandamiento. Está aquí la iglesia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Déjale fuerte el aplauso, no dejen a la hermana sola. Entonces tenemos este mandamiento de llevar el mensaje, pero dice hacer discípulos. Va un poquito más allá, no solamente es ganar una alma, porque a veces las almas se ganan y de repente se vuelven a perder otra vez. Pero cuando se hacen discípulos, esa alma ya no se pierde. Por eso estamos trabajando a través de las reuniones de amistad, porque a través de ellas estamos edificando la iglesia, estamos llevando enseñanza. Ahorita estamos enseñando acerca de la oración, qué es oración, qué no es oración, la oración espontánea. Aleluya, son muchos temas. Pero la importancia de crecer a través de la enseñanza, a través de la palabra, para que una alma se convierta en un discípulo. Que a la que se convierta en un discípulo de esta manera pueda crecer y luego llevar el evangelio, porque los discípulos no fueron apóstoles, no fueron los que anunciaron el evangelio si antes no fueron formados, si antes no fueron discipulados. Por eso es importante para nosotros ser buenos mayordomos, tenemos que primero ser discipulados, porque entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a llevar? Lo que aprendimos, lo que nos enseñaron. Por eso que Jesús les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les iban a enseñar? Lo que Jesús les había enseñado. Por eso que para ser un buen mayordomo del área evangelística, primero hay que aprender, primero hay que ser enseñado, primero hay que ser discípulo para luego impartir al vecino, a los de la casa, a los del trabajo, allá en el parque que usted ande, allá en el bus que se monta, aquel que usted le da raya en el carro, aquel que se encontró comprando algo en el supermercado, usted le comparte el evangelio de lo que usted ha aprendido. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Solamente podemos dar de lo que hemos recibido. Aleluya. De gracia recibiste, dad de gracia.